Presentar al profesor Pedro Escartín. Es el profesor de la asignatura 5.4 del bloque quinto. Él os va a dar la asignatura de laicado y doctrina social de la Iglesia. Pedro es de vicario general de la diócesis de Barbastro-Monzón, experto en temas de laicado, especialista en los movimientos de acción católica. Os ha hecho una presentación en PowerPoint, o sea, la verdad es que su dedicación al máster y a los alumnos merece consideración pública y reconocimiento público. Lo veréis porque es muy meticuloso, es muy trabajador. Y luego la verdad es que eso, tu última presentación en PowerPoint ya es el no va más. Ojalá el resto de profesores se dejen contagiar. No, hombre, pero es verdad, merece la pena reconocerlo. Además es que quiero decirlo públicamente porque es uno de los profesores más formales, de verdad, más puntuales, más meticulosos, de verdad. O sea que para vosotros que le tenéis delante y le vais a escuchar ahora, y para vuestros compañeros que a partir del lunes, a partir del lunes que se van a empezar a ver todos los vídeos y se van a ver las presentaciones, pues veréis que es muy exigente también, os lo digo, pero bueno, es en justa medida a la dedicación que él presta a sus alumnos, que la verdad es que sí, y a la delicadeza y al cuidado con el que hace las cosas. La verdad es que sí, siempre te lo digo, pero hay que decirlo públicamente. Bueno, te lo porque a veces en la Iglesia no nos damos las gracias suficientemente y no reconocemos las cosas en su valor. Y es verdad que, hombre, todos los profesores son buenos, pero Pedro es muy delicado y esas cosas, pues, merece la pena decirlas, es verdad, ¿eh? O sea que es un lujo trabajar contigo. Gracias. Te dejo con los alumnos. No tengo abuela. Bueno, yo tampoco soy tu abuela. Ya, pero vamos. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, pues buenas tardes. Y de todo esto que ha dicho, no os creáis más que un poquito, pero no mucho más. Bien, yo trato de hacer lo que puedo en este asunto y vamos a ver cómo hacemos funcionar esto de que siempre dice que nombre del usuario, pero vamos a ver esto. Bien, no sé por qué no funciona. Sí. Pero tiene que con el ratón llegar al nombre de usuario y hacer clic ahí. Sí, pero es que ahora, ay señor. Sí. Yo es que funciono con ratón. De verdad, paseando un poco. Y con esto no me... Vamos a ver. Perdonad, pero con el... Nunca me... Ahora. Eso es. Sí, mejor, porque con me manejo muy mal con este. Gracias. Bueno, a ver si ahora ya entra. No lo reconoce. Ahora. Yo creo que ahora. Otra vez. Ya perdonaréis, pero hasta que uno se hace con... Bien, ahí tenemos un poco la visión de conjunto de toda la asignatura. Se trata del laicado y doctrina social de la Iglesia, o sea,
es una reflexión fundamentalmente sobre la teología del laicado, pero desde la perspectiva del laico en su tarea eclesial, cómo debe tener en cuenta la doctrina social de la Iglesia y en qué campos especialmente. Bien, he preparado una guía de estudio que luego podemos entrar un momento para ver qué es lo que comporta. El índice de los contenidos, es decir, lo que podrían ser las lecciones o el material de la asignatura, y luego foro de debate, ejercicios de autoevaluación, todo eso, como es común a todos los seminarios, pues no me entretengo en ello. Y ahí veis una colección de materiales complementarios. En realidad no es que sean 12 materiales complementarios, sino que son 6. Lo que ocurre es que rehice para este curso algunos de los materiales del curso anterior y los han colgado todos. Los que están en letra minúscula son del curso anterior y los que están con letras mayúsculas son los que he rehecho en algún aspecto, prácticamente son casi iguales. Luego pasaremos un poco revista a cada uno de ellos para poder tener una idea. Entonces, voy a ese material complementario 13, que es un POVER que preparé para presentar lo que sería el conjunto de la asignatura y que me parece que puede ser lo más interesante en este momento al presentar la asignatura para que después pues, podamos acudir a ella. A ver. Bueno, vamos a ver. Espero que funcione. Abajo, padre. Abajo. Ahí está la copita, a mano derecha. A su mano derecha. A mi mano derecha. Es que La copita, ya. Está la copita, más allá. aquí. No, está la copita, más allá. Donde dice 70%, 70%. junto al 70%. Ah, ya. Aquí tiene un programa diferente del que yo utilicé para hacerlo y no me aclaro. Pero vamos, os agradezco estas indicaciones. Bien. En primer lugar, quisiera señalar los 3 aspectos principales que me parece que son objeto de estudio en esta asignatura. Por una parte, lo que podríamos llamar, o yo llamo, naturaleza eclesial de la intervención del laico cristiano. En resumen, vendría a decir que lo más importante de la teología del laicado estaría en considerar y en justificar, desde el punto de vista teológico, cómo la actuación, la presencia, la intervención de los laicos en la vida de la Iglesia, pero también en la vida de la sociedad, si actúan en cuanto laicos, cristianos, tiene una verdadera naturaleza eclesial. Este aspecto me parece que es clave y yo creo que está en la base de cualquier consideración sobre los laicos cristianos y al mismo tiempo es el punto de partida para que la doctrina social de la Iglesia pueda formar parte de la vida social, como si dijéramos, en la vida social. Por lo tanto, este sería, digamos, el primer bloque de contenidos que a mí me parece fundamental. En segundo lugar, y relacionado con esto, creo que tenemos que reflexionar sobre la presencia de la Iglesia en la sociedad secular. Indudablemente, si la Iglesia quiere evangelizar, y por supuesto que quiere, tiene que estar presente en el mundo. De algún modo tenemos que afirmar que la Iglesia es excéntrica, es decir, no vive para sí misma,
vive para el mundo, ha sido enviada al mundo. En este sentido es en el que es necesario situar esa presencia pública de la Iglesia en una sociedad secular con todas las características que esto tiene, con todas las problemáticas subyacentes. Y en tercer lugar, tendríamos que hacer descender toda esta reflexión a la intervención del laico cristiano en unos ámbitos concretos, como son el ámbito sociopolítico, el ámbito socioeconómico y el ámbito sociocultural, o dicho con menos palabras, pues en el ámbito de la política, de la economía y de la cultura. Y en este terreno tercero es donde los trabajos de aplicación pues pueden tener una posibilidad de creatividad, de reflexión por parte del alumnado en relación con lo que se ha ido estudiando. Vamos a ir viendo y desgranando un poco cada uno de estos tres bloques del contenido fundamental de la asignatura y en este sentido pues intentando dar, como si dijéramos, una pequeña visión de conjunto que luego se puede encontrar ya más pormenorizada en los materiales complementarios. Primer aspecto, naturaleza eclesial de la intervención del laico. Pongo y digo ahí al principio, ¿qué es el laicado? Pues utilizando una expresión que la pido prestada a otras personas. Hay un libro de Joaquín Perea que él titula Un género eclesial sin nombre. Es un libro sobre el laicado y lo titula así. Evidentemente el laico no tiene un nombre especial dentro de la Iglesia, es el bautizado, sin más. Pero conviene precisar cómo es este. Entonces, ¿quién es el laico? Ni clérigo ni monje, sino laico por vocación, diríamos, o bien bautizado por vocación. Ese aspecto básico del bautismo como lo que identifica al laico y le conduce a ser sacerdote, profeta y rey. Esto está totalmente vinculado con el sacerdocio común de los fieles, aspecto clave y básico recuperado por el Concilio Vaticano II. En segundo lugar, cito ahí una frase que pertenece a un famoso canon de Graciano, de un compilador de la doctrina canónica en torno al siglo XII, y hay un canon que comienza así, con esa expresión latina, duo sunt genera Christianorum, hay dos clases de cristianos, y explica, estas dos clases de cristianos son los clérigos y los laicos. ¿Por qué cito esto? Porque justamente el Concilio Vaticano II supera esta división de dos géneros de cristianos. El Concilio Vaticano II va a poner de relieve, como se puede ir viendo en los materiales del curso, va a poner de relieve, tanto en Lumen Gentium, como después en el Decreto Apostolicam Actuositatem sobre la actuación de los laicos, Lumen Gentium en el capítulo 4 dedicado al laicado, y todo el Decreto Apostolicam Actuositatem va a poner de relieve la igualdad básica de todos los miembros de la Iglesia. No hay dos géneros de cristianos, todos iguales, si bien con ministerios y servicios diferentes. Y en la búsqueda de conjunción entre los diversos ministerios es donde se articula la novedad y la comunión de la Iglesia. Ese aspecto me parece que es clave. De tal manera que aquí es donde puede surgir lo que ahí señalo como el ministerio de evangelizar la secularidad, que sería la tarea peculiar, o es la tarea peculiar, que el concilio encomienda al laicado cristiano. Si bien no la única, porque también
puede participar en la colaboración pastoral para el cuidado de la propia comunidad cristiana. Por lo tanto, ¿qué es el laicado? Un género eclesial sin nombre, pero teniendo en cuenta esos tres matices, pero no sin contenido. Aunque no tenga nombre, tiene realmente contenido. ¿Cuál es su contenido? En primer lugar, buscar el reino de Dios tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Es decir, la secularidad, el mundo, la mundanidad, está llamada a ser evangelizada, es decir, a que se anuncie la novedad del Evangelio en las realidades temporales. Y entonces esta es la primera tarea que el concilio encomienda a los laicos. De tal manera que ellos hacen presente y operante a la Iglesia en los lugares y en las condiciones de vida donde la Iglesia no puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos. Y hago aquí una matización que me parece muy importante siempre desde el primer momento. No puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos, no porque el sacerdocio ministerial no sea aceptado, no porque a los curas no nos acepten en determinados ámbitos, sino porque aunque nos acepten, no somos nosotros quienes vamos a poder evangelizar, santificar, hacer presente a la Iglesia en determinadas situaciones. Y pongo siempre un ejemplo que puede ampliarse. En el contexto íntimo de la familia, los únicos que pueden hacer presente a la Iglesia realmente son los esposos. Ellos son los que pueden hacer que la Iglesia sea, o la familia mejor dicho, sea una Iglesia doméstica. Y la Iglesia no estará presente en ese ámbito si no es a través de los laicos, porque son ellos quienes realizan la verdad de la familia. Esto puede ampliarse a muchos otros campos, el campo del trabajo, el campo de la política, el campo de la vecindad, de muchas cosas en las cuales en su íntima profundidad solamente pueden ser evangelizados a través de la acción del laico. Además de esto, ese contenido se extiende a lo que Apostolica Nactuositatem llama el apostolado de la evangelización y santificación de los hombres, en lo cual encontraríamos lo anterior más lo que podríamos llamar el anuncio explícito de Jesucristo. Y, en cuarto lugar, está también el que pueden ser llamados a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía, y esto a través, o bien sea de movimientos apostólicos o de tareas, como puede ser en este momento, tareas de complementación pastoral, en ámbitos en los cuales no pueden llegar el número de los sacerdotes por la escasez de los mismos, pero teniendo en cuenta que esto lo pongo en cuarto lugar, no porque sea menos o más importante que lo anterior, sino porque no puede olvidarse todo lo anterior, que es justamente lo que a el laicado le corresponde. Claro, comprenderemos ya enseguida cómo, teniendo en cuenta estos aspectos, la doctrina social de la Iglesia, que nace y tiene el humus donde va desarrollándose en el mundo, en las tareas seculares, pues hay una estrecha relación entre el ser del laico cristiano y el ejercicio o la puesta en práctica de los principios de la doctrina social de la Iglesia en su actuación. Bien, pasemos a otro aspecto. Con esto quedaría un poco planteado todo el tema relativo a la naturaleza eclesial de la intervención del laico cristiano, y con esto pues me parece que podemos tener una visión, un punto de partida que considero que es imprescindible para poder luego llegar a conclusiones prácticas y operativas. Insisto
en que hacer todas estas cosas que están aquí indicadas es hacer tarea eclesial, es acción de la Iglesia. Muchas veces me parece que cometemos una reducción al pensar que el laico cristiano es precisamente un buen cristiano cuando colabora con la parroquia en tareas de construcción de la propia comunidad cristiana, cuando da catequesis, cuando colabora en la liturgia, cuando hace una serie de cosas de estas. Y naturalmente que ahí está haciendo una labor eclesial, pero olvidamos que todo esto sea labor eclesial. Esto de buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales, olvidamos que esto sea tarea eclesial. Y ahí es justamente el ámbito en el cual se realiza en la práctica con más intensidad la doctrina social de la Iglesia. El segundo bloque, os decía, era la presencia de la Iglesia en la sociedad secular. Una presencia que no puede de ninguna manera minusvalorarse. Una presencia que es absolutamente necesaria. 4 motivos de reflexión sobre la presencia pública de la Iglesia o de la fe. Primero, es una presencia irrenunciable y al mismo tiempo tiene carácter samaritano. Yo creo que las dos palabras son suficientemente claras. Luego os indicaré en los materiales algún material en el cual todo esto que aquí está dicho de forma muy esquemática puede ahondarse y justificarse suficientemente. En segundo lugar, a mí me parece que es importante hacer una reflexión sobre qué es lo público y qué es lo privado y hacer algunas matizaciones y clarificaciones. Digo solamente una cosa en términos muy generales. Se está acostumbrados a identificar lo público con lo que procede de la administración y todo lo demás es privado. Y bueno, creo yo que es muy reductiva esta visión. Hay muchas cosas de iniciativa que se acostumbra a llamar privada, podríamos decir que es de iniciativa social, que tienen un carácter público por sus consecuencias y por su importancia. Bien, esto también en los materiales se explica con un poco más de detenimiento. En tercer lugar, la presencia del sacerdocio común de los fieles, que se realiza justamente, entre otros modos, en esa presencia pública de la Iglesia. El sacerdocio común de los fieles, por supuesto que el concilio lo pone en la medida en la que todos los fieles participamos y por lo tanto estamos presentes y actuantes en los misterios sacramentales, pero no solamente en esos, como he apuntado anteriormente, hacer presente y operante a la Iglesia en aquellas condiciones donde ella solo puede estar presente a través de los laicos, es un ejercicio del sacerdocio común de los fieles. Esto lleva, por lo tanto, a tener que actuar en cuanto cristianos. Es un matiz que, naturalmente, el laico muchas veces es laico cristiano porque está bautizado, pero no porque actúe en cuanto cristiano. Y entonces ese aspecto hay que precisarlo y hay que tenerlo claro. Y cuando esto está claro en la vida de las personas y en la vida de las comunidades cristianas, entonces es cuando el ministerio laical de evangelizar la secularidad se hace verdaderamente presente. Hablo, fijémonos, del ministerio laical. No es un ministerio reconocido, no es de aquellos ministerios laicales que están en el Código de Derecho Canónico, pero creo que puede aplicarse la palabra ministerio, en un sentido amplio, a esta tarea de evangelizar la secularidad, haciendo presente y operante el reino de Dios en medio del mundo. Fue el Papa Pablo VI quien amplió, dejó ya un camino abierto a que la tarea ministerial se pudiera aplicar en un sentido más amplio del que
hasta entonces e incluso después han planteado los documentos oficiales de la Iglesia. Y todo esto, toda esta presencia desde esta ha sido una polémica, un debate muy típico de los años 80, que de alguna forma en este momento está aparcado por una serie de circunstancias sociales, pero que no es inútil hacerlo desde lo que se llama la presencia o la mediación. No voy ahora a explicar estos dos términos, en los materiales hay suficiente posibilidad de hacerlo y podemos dialogar sobre eso como queráis, en el foro de debate o a través de preguntas, etcétera. Pero no es inútil el plantear si esto se hace desde la presencia, desde una actuación de lo que podemos llamar la presencia militante de los cristianos o la mediación. Bien, pasando adelante, tenía que haber cogido una botella de agua, pero en fin, esperemos que nos dé demasiado el concierto. Los ámbitos de intervención de los laicos a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Propongo una tabla de responsabilidades que está propuesta por el documento posinodal titulado Christi Fideles Laici. Recordaréis, y si no lo recordáis os lo digo, refresco la memoria, que en el año 87 el Sínodo General de los Obispos se realiza con el tema de la vocación y misión de los laicos en la vida, en la Iglesia y en el mundo. De ese sínodo surge un documento, una exhortación posinodal del Papa Juan Pablo II, que lo titula así, Christi Fideles Laici, y que, en definitiva, es una rememoración del concilio, insistiendo en algunos aspectos, llegando a clarificar algunos aspectos que en el concilio no estaban tan explícitos, sobre todo el carácter de tarea eclesial que tiene la condición secular. El Papa llega a decir que la condición secular no es sólo una característica de tipo sociológico, no es solamente el hecho de que el laico vive en el mundo y por eso es secular, sino que es una característica de carácter teológico y eclesial, porque ahí en el mundo es donde se realiza su vocación cristiana. Y en ese aspecto, Christi Fideles Laici es muy importante tenerla en cuenta. Bien, supuesta la vocación laical que él desarrolla, la espiritualidad laical dependiente de todo esto, va a promover una serie de campos, de ámbitos en los cuales el laico está llamado especialmente a realizar su vocación cristiana. Y son estos: promover la dignidad de la persona, venerar el inviolable derecho a la vida. Pongo junto a cada una de las frases el número de Christi Fideles Laici donde desarrolla estos aspectos. Buscar y promover la libertad para invocar el nombre del Señor, la familia como primer campo de compromiso social, la caridad como alma y apoyo de la solidaridad, todos destinatarios y protagonistas de la política, situar al hombre en el centro de la vida económico-social, evangelizar la cultura y las culturas del hombre. Evidentemente son todos ellos ámbitos estrechamente relacionados con los principios y desarrollos subsiguientes de la doctrina social de la Iglesia. Tratando de
desarrollar un poco más estos ámbitos de intervención propios del laicado, me parecía útil proponer los criterios de actuación con los cuales hay que intervenir en esos ámbitos. Criterios de actuación que sean conformes con la doctrina social de la Iglesia. En cuanto a los objetivos a conseguir, pues ahí tenemos la dignidad de la persona, los derechos de los más débiles, el destino universal de los bienes, es decir, objetivos que son propios y clarísimamente vinculados con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y en segundo lugar, en cuanto a los procedimientos y métodos de acción, es decir, son dos aspectos que han de tenerse en cuenta en la actuación del laicado y que por lo tanto tienen que ser formados precisamente para que, tanto desde el punto de vista de los objetivos que persigue, cuanto de los procedimientos y de los métodos de acción que utiliza, estén y sean conformes con la doctrina social de la Iglesia. Los procedimientos y métodos que sean honestos, no recurrir al soborno, al chantaje, a la mentira, a la calumnia, a la violencia y respetar al adversario, están tomados de la propia doctrina pontificia. Que tengan valor educativo para que las personas sean artífices de su propia elevación humana y cristiana, que respeten los principios de solidaridad y subsidiariedad. Supongo que todo esto os suena suficientemente, ¿no? Siguiendo con estos ámbitos, propongo 8 sugerencias de trabajo en torno a esos 3 grandes ámbitos: la política, la economía y la cultura. Trabajos en los cuales pues, se puede ir concretando luego las actividades de aplicación que se realicen a lo largo del curso. Y, en definitiva, estos ámbitos o sugerencias serían estas que ahora enumero simplemente. Una relacionada con la política, he tomado la misma frase de Christi Fideles Laici, todos destinatarios y protagonistas de la política. Naturalmente, ese número de Christi Fideles Laici desarrolla mucho más y sugiere bastantes cosas de cara a poder hacer un trabajo de reflexión sobre este campo. Segunda cosa que me parece que puede ser útil, una reflexión sobre ese paso de la política confesional a lo que podríamos llamar los cristianos de mediación dentro del ámbito político. Naturalmente, antes ha salido aquello de los cristianos de mediación, los cristianos de presencia. Están conectadas estas dos cosas. Como veis, estoy intentando hacer una propuesta de tareas y demás. Desde Populorum Progressio y Caritas in Veritate, cómo impulsar el desarrollo, esto está equivocado, no es en desarrollo, sino el desarrollo, y cómo vivir la globalización. Me parece que es un tema interesante para la tarea del laicado. Y para la tarea del laicado, sigo conectando con lo que decía desde el primer momento, como sujeto eclesial, como sujeto de la tarea de la Iglesia de evangelizar la secularidad. Otro posible tema de reflexión, el trabajo, la empresa, el sindicato, como campos para el compromiso del laico cristiano, también teniendo en cuenta los principios y los modos de actuación conformes con la doctrina social de la Iglesia. Un ámbito que me parece muy interesante y que está también en relación con una de las sugerencias que hacía el Papa en Christi Fideles Laici, la formación de personas libres. Es decir, en un momento cultural en el cual, la libertad está tan poco respetada, en el sentido de permitir que uno sea honesto consigo mismo y sea respetado en su planteamiento, el tratar de desarrollar esa capacidad de ser libres frente al ambiente, frente a las presiones
etcétera. Todo esto es un campo de reflexión importante. Y en concreto, en el ámbito cultural, existe la necesidad de abrir los ojos frente a la ceguera simbólica para apreciar los valores. Estamos llegando a situaciones en las cuales los valores dejan de ser tales valores, porque todo el ámbito social en el que nos movemos presiona de tal manera que no se ven. La ceguera, alguien lo ha llamado así, ceguera simbólica, a la hora de apreciar, de caer en la cuenta de la existencia de unos valores que tendrían que ponerse en juego. Es un ámbito sobre el que se puede trabajar también. La cultura vocacional, esto lo aplico especialmente al campo de la profesión, las profesiones. Frente al ejercicio de la profesión como una carrera, que es algo que prima, creo, en este momento, una cultura verdaderamente vocacional. Tema sugerente, y creo que se puede también trabajar este aspecto. Por supuesto, el ámbito de los medios de comunicación como instrumentos de solidaridad para una cultura de talla humana, y por supuesto acompañar a los laicos, ese acompañamiento que es indispensable, sobre todo para aquellos laicos que asumen responsabilidades en cualquiera de estos ámbitos, en el ámbito de la política, de la economía, de la cultura. Bien, este sería un poco el conjunto de toda la asignatura. Vamos a ver en este momento ahora los materiales complementarios en que, bueno, el índice de contenidos antes. Vaya, ha salido todo, pero no sé. Perdonadme, pero es que no siempre. Bien, en los contenidos, pues ya veréis, hay una primera parte sobre esa naturaleza eclesial de la intervención del laico, como he explicado antes. Lo que os he dicho está desarrollado en lo que podríamos llamar las lecciones, por decirlo de alguna manera. Hay un segundo capítulo dedicado a la presencia de la Iglesia en la sociedad secular, una presencia, muchos de estos aspectos que antes he indicado, ahí están ya desarrollados pormenorizadamente. Ámbitos de intervención a la luz de la doctrina social de la Iglesia, y luego unas referencias bibliográficas, etcétera, etcétera. Yendo a los materiales complementarios, quisiera proponeros los presento por el orden en el que están aquí. Algunos son materiales que yo he ido elaborando pues por algunas charlas que me han pedido o algunos trabajos que he hecho. Perdonad que uno cite sus propios materiales, pero quizás es lo que mejor conoce. Lo único que puedo decir es que estas cosas están elaboradas a base de otras lecturas y por lo tanto quizás pues lo que tiene más importancia son esas lecturas que se citan. Bien, aquí hay esta fue una ponencia que tuve que presentar en un encuentro de obispos y laicos de la provincia eclesiástica de Oviedo en el año 2006. Lo titulé así: "No se enciende una vela para ponerla debajo de un celemín", y se refería a la presencia pública de los cristianos. En esta ponencia desarrollo muchos de los temas sobre la presencia pública que antes he citado. Este sería uno de los trabajos que os invito a leer y que yo creo que completarán bastante lo que se dice en las lecciones.
Otro de los trabajos que os propongo, también relacionados con la presencia pública, es un documento que me proporcionó don Elías Llanes y que le agradecí bastante, porque es una reflexión sencilla en el sentido de que no es larga y me parece que es bastante clara, pero es profunda, sobre la presencia y acción del católico en la vida pública. Y es una reflexión que se hizo para el Consejo Pastoral de Zaragoza y que creo que es útil. Por eso me parecía que era positivo el que os la propusiera. Otro material complementario es un artículo en el Diccionario de Pastoral Vocacional que se me pidió hace un par de años, 3 años o 4, sobre la profesión como vocación laical. Un diccionario de pastoral vocacional que plantea la voz profesión, pero vista desde el punto de vista de una vocación como laico. Considero que casi todo lo que yo soy capaz de decir respecto a la profesión en su aspecto vocacional está en ese artículo o en esa voz del diccionario, y por lo tanto pues me he permitido el ponerlo como material complementario por si os puede servir. En el año 97 escribí un libro que titulé Un laico como tú en una iglesia como esta. En otros años anteriores este libro lo proporcionaba el máster a los alumnos, pero ahora últimamente no se proporciona ya, está además casi agotado. Pero me ha parecido útil el transcribiros algunas páginas de este libro, las que se refieren más directamente a la teología del laicado que está subyacente en todo el trabajo del seminario. Son unas cuantas páginas transcritas, espero que os puedan ser de utilidad y por eso lo he colgado como material complementario. Lo mismo hago con otro libro que escribí un poco más tarde, en el 99, sobre la presencia pública de los cristianos. También ahí he transcrito unas cuantas páginas sobre qué entender por presencia pública, tema pues que está muy enraizado con todo el contenido del seminario. Y luego, me parece, este ya está. No, ya son actividades de aplicación. Bien, como materiales complementarios, bueno, está perdido por ahí, no sé dónde estará, pero hay un artículo publicado en Corintios 13 sobre los cristianos y la política. Me parece que puede seros útil en el ámbito de la reflexión sobre, o la aplicación, aquí, los laicos y la caridad política. Está en Corintios 13 y bueno, me ha parecido útil el transcribirlo también por si os es útil. Bueno, en definitiva, el seminario, ¿qué va a ser? Pues lo que queráis que sea, pero los contenidos básicos están ahí propuestos y por lo demás me parece que la relación entre unos y otros a través del campus virtual o a través de comunicaciones directas, pues podría ser el complemento final de todo este trabajo. Si queréis hacerme alguna pregunta o pedir alguna aclaración, pues lo haré con mucho gusto, y si no, pues a lo largo del curso nos iremos comunicando. Pero bueno, si ahora quisierais aclarar alguna cosa, no sé si os he dormido demasiado con todo esto, y comprendo que después de 3 horas seguidas no se está para muchos trotes, ¿no? Pero, en fin, no he querido entretenerme en lo que pongo al principio para situarse cuáles son los objetivos de la asignatura y tal, porque implícitamente estaban dichos
en ese power que he ido recorriendo y los tenéis expuestos, espero que con claridad, en los materiales. Bien, ¿queréis alguna pregunta? Y si no, pues me tenéis a vuestra disposición durante el curso. Bien, pues amigos, no os canso más. Gracias por vuestra atención y espero que tengamos una buena relación a lo largo del curso. Bueno, pues ya concluimos con la primera sesión. Mañana nos vemos a las 9:30. Mañana vendrá el profesor de Pedagogía y Didáctica, que ya le habéis conocido, Juan Souto, el profesor de Cultura y Sociedad, Abelino Revilla, que también estaba aquí esta tarde, Lorenzo de Santos, que es el profesor que os va a hacer la visita guiada al Instituto de Pastoral, y yo acabaremos, o sea, nosotros juntos acabaremos la sesión de mañana y ya dispuestos para empezar el lunes. ¿Eh? ¿Qué tal? No estáis muy cansados porque